no semanal. Estamos de regreso, señores, sábado al día y Conexión X. En esta ocasión, pues, tenemos el placer de recibir a un invitado que nos va a hablar sobre algo también que está preocupando a una gran parte de la población. Lleva a analizar muy bien a otros segmentos que quizás tienen más conocimiento sobre lo que está pasando. Y estamos hablando de la situación del dólar, la tasa de cambio de dólar en la República Dominicana. Mucha gente entiende que esto se jodió, como dice aquel merengue, ¿verdad? Que esto se encendió, pero entonces en este caso esto se jodió. No hay para nadie. El dólar casi a 64. Y bueno, Elvis Vázquez, analista financiero, está con nosotros para ver qué tanto tenemos que preocuparnos, qué nos espera en las próximas semanas, en los próximos meses, sobre la situación del dólar y quizá otro tema en el ámbito económico. Gracias, Elvis, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor. Ustedes son talentos de Santiago que yo sigo con mucho cariño y mucho aprecio, y me gusta mucho lo que hacen. Claro. Elvis siempre dice que él es un millennial que sabe de economía. Y mira que eso es sumamente importante porque tenemos una sociedad que parece no interesarse por nada de profundidad. Sí. Nada que tenga que ver con temas de seriedad. La muestra fue un proyecto que acabó en esta semana, muy exitoso desde el punto de vista mercadológico, pero ya hablaremos en otro escenario de eso, Sí. pero sustancialmente, ¿qué nos deja? Y lo cuestionamos también aquí. Y bueno, hablemos de cosas que sí marcan el rumbo y el futuro de la sociedad. El precio del dólar alcanzó los 63 y tantos en esta semana, ¿verdad? Fluctuó ahí un punto menos, un punto más. Sí. ¿Realmente es preocupante que alcanzar este nivel, Elvis? Bueno, por lo general, el precio del dólar, la tasa de cambio, la determinan las fuerzas de la oferta y la demanda. O sea, una dinámica que se da todos los días del que está dispuesto a pagar por el que quiere comprar. Entonces, o el que está dispuesto a vender al que quiere comprar. Entonces, partiendo de ahí, realmente el mismo mercado es que determina cuál va a ser el precio del dólar en este caso. Aquí en la República Dominicana nosotros tenemos varios indicadores que nos pudieran decir más o menos hacia dónde se va a mover la tasa de cambio. El dólar en nuestro país siempre ha sido un tema, ¿verdad? Independientemente de si se mueve hacia arriba o hacia abajo, porque recordemos que este mismo año el peso dominicano se apreció mucho, la tasa del dólar bajó hasta un 56 en un momento y la gente andaba vuelta loca, que no sabía qué era lo que sucedía, qué pasaba. ¿Por qué? Porque había mucha gente expuesta a ese riesgo de tasa de cambio, que es lo que se da cuando tú colocas tu dinero en una moneda extranjera. Pero ¿y por qué en este caso se da ahora de que el dólar en República Dominicana es uno de los que está mucho más alto a nivel de la región de Latinoamérica? Porque ahora tenemos el dólar más caro a nivel de Latinoamérica. O está en un alza o tendiendo a subir mucho más. No, la tasa de cambio aquí en la República Dominicana no es la tasa más cara realmente. No, pero en el sentido de que está creciendo mucho más que en otros países que anteriormente estaba mucho más alto. Aquí lo tenemos ahora en un incremento mucho más rápido. No, realmente ese incremento en la tasa de cambio estaba proyectada desde inicio del año 2025. Incluso en un informe... Estamos dentro del rango. Sí, en un informe del Banco Central de abril, ellos proyectaban que la tasa de cambio iba a subir a 64, 87, por así decirlo. Okay. Y nosotros no llegamos ahí, llegó al 64,30, 64,40. ¿A cuánto se proyectaba en abril? ¿A 60? Al 64,80. Se mantuvo en 62. De cierta manera. Sí, y lo podemos buscar. La gente que nos está escuchando lo puede buscar. Está ahí en el Banco Central de la República Dominicana. ¿Pero a qué obedece eso? Eso obedece a un sinnúmero de cosas. Como por ejemplo, mira, nosotros somos un país que tiene altos niveles de importación, ¿verdad? Para importar se necesita dólares para comprar en el extranjero. Hay ciertos momentos en el año en los que la demanda del dólar se aumenta. ¿Por qué? Por las compras de esas importaciones de los grandes importadores. Ahora, eso es normal todos los años. Para hacer frente a eso, si hay algún tipo de fluctuación que proviene de ese tipo de demanda del dólar, de compra, en el extranjero, las reservas internacionales en el Banco Central están ahí para eso. Nosotros tenemos aproximadamente casi 7 meses de importaciones, más de 3,000 millones de dólares en reservas internacionales, en dólares, para, de cierta manera, si es necesario intervenir en el mercado para
mover la tasa de cambio hacia la baja, etcétera. Esa es una de las herramientas que tiene el Banco Central y nosotros estamos cómodos ahí. Pero también nosotros tenemos varias fuentes de ingreso de dólares, que es el sector turismo. Y el sector turismo este año lo que se ha observado es una tendencia a la alza. Nosotros no estamos recibiendo menos turistas y visitantes este año, sino que la proyección es recibir más turistas que el año pasado. Pero vamos a las remesas, que nosotros también recibimos dólares a través de las remesas. Nosotros a julio de este año hemos recibido casi 7,000 millones de dólares en remesa, casi un 12% más que el año pasado. O sea que si es por un tema de oferta, a nosotros, nuestro mercado no está falto de dólares. Ahora, lo que se estiló en la reunión que hubo recientemente... El jueves, la Junta Monetaria. Exacto, la Junta Monetaria junto a varios presidentes de la banca múltiple, que son los actores más grandes del sector financiero, es que las variables que han intervenido en ese incremento de la tasa de cambio han sido variables artificiales, sintéticas. Y por así decirlo, para que ustedes lo entiendan, ha sido totalmente especulativa. Hay actores dentro del mercado posiblemente que están especulando en contra del peso, buscando apreciar el dólar para sacar una ganancia, y de ahí entonces, por eso es que nosotros vemos que la Junta Monetaria ha decidido reforzar la supervisión y el control del cambio de la compra y la venta de dólares aquí en la República Dominicana, que fue de las cosas que se publicaron. Para seguir con ese tema de la especulación, ¿esto podría estar vinculado a una intención política, necesariamente o no? Las intenciones detrás de tal vez un tipo cualquier tipo de especulación, no solamente en el caso del dólar, sino en cualquier tipo de activo, tú sabes, son difíciles de determinar. Pero si tú me preguntas a mí, yo soy analista financiero, eso es todo dinero, no política. Realmente la política es una vertiente, pero entiendo que si hay algunos actores que buscan incrementar la tasa de cambio, es pura y llanamente para incrementar la rentabilidad de sus portafolios. Y porque siempre vemos que en el gobierno o del PRD o del PRM tiende a una alza mayor. ¿Por qué en los gobiernos del PLD no se veía esa alza tanto así como se ve en los gobiernos del PRD en el 2000 al 2004 y ahora 2020 al 2025 tenemos una alza muy grande? ¿Por qué? No, nosotros, tú sabes que la tasa del dólar fluctúa de forma natural. Y con relación a esa moneda siempre hay una tendencia a la alza. Para decirte, históricamente la tendencia siempre ha sido a la alza. Y te voy a dar un ejemplo. En el año entre el 2000 y 2004, que hubo un gobierno, el PRM no existía. Pero para poner referencia a otro gobierno que no era el gobierno anterior. Ya no vamos a la parte política, pero vamos a hablar del histórico de la tasa de cambio. En ese momento nosotros vimos la fluctuación de la tasa de cambio o el precio del dólar más grande que hemos visto en los últimos 25 años, que fue a causa de un efecto económico de la quiebra de una de las entidades financieras más grandes, de la entidad financiera más grande en ese momento, que era Baninter y Bancrédito, que era otra subsidiaria de Baninter. El dólar fue de 15 a 40, 45, un shock financiero, económico. Se baja la tasa, no baja tanto como al 15 al 16, baja al 30 por 1, alrededor del 30 por 1, pero luego de ahí siguió incrementando. ¿Y quién gobernó? Se va a politizar, pero no estamos hablando de política. La verdad que la historia está ahí. ¿Quién gobernó desde el 2004 hasta el 2020? El PLD. Un gobierno continuo durante 16 años. ¿Podemos decir que en ese periodo la tasa del dólar no subió? No. Subió, se entregó en el 2020 a un 56, 57 por 1. O sea que naturalmente el dólar se va apreciando en el tiempo, el peso dominicano se va depreciando. Eso es un ejercicio económico, un fenómeno económico natural, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Y este gobierno no ha sido la excepción. Ahora, ya que nosotros estamos hablando de eso, te voy a hablar de algo puntual que yo entiendo que nosotros tenemos que observar, y es que durante la pandemia, que fue el fenómeno de disrupción económica más grande en los últimos 100 años en la humanidad, nadie sabía cómo lidiar con
las economías detenidas totalmente. Las aerolíneas estaban vueltas locas, en Estados Unidos estaban vueltos locos, en Europa no sabían qué hacer. Nosotros logramos una estabilidad en la tasa de cambio. La gente confió en el peso dominicano, en las decisiones que se estaban tomando como gobierno, y a nivel macroeconómico nosotros somos de los países que mostramos indicadores envidiables de crecimiento, con una tendencia en los últimos años del 5% del Producto Interno Bruto anual, un crecimiento. Recibimos más turistas, recibimos más remesas, la actividad económica ha mejorado. Ahora nosotros estamos viendo una ralentización, o sea, la economía se está poniendo un poco lenta, no solamente aquí, sino a nivel mundial también. Estábamos proyectados, este año vamos a crecer menos que el año pasado, un 1.5% menos, alrededor del 3.7%. Vamos a crecer este año, que no está lejos de la región. Y para ponerte un ejemplo, en el caso de México, México va a crecer solamente un 2.5%. Por decir un país. Aquí la proyección de crecimiento era de igual, un 4, un poco menos que años anteriores, que era de 5. Ahora va a ser, para este año creo que es de 4 y algo, ¿no? El nuestro. Sí. El nuestro va a quedar un poco por debajo de 4. Sí. 3.8, 3.9%. Pero como quiere estar por encima de la media en América. La media de Latinoamérica, sí. Porque nosotros estamos, recuerden que el tema económico, la actividad económica se acelera o disminuye de acuerdo a lo que está pasando a nivel internacional, y nosotros ahora tenemos lo que está pasando en Hamas, en Israel, en Medio Oriente. Ese nerviosismo en el caso de la energía, del petróleo, nadie sabe lo que va a suceder, pero los aranceles también influyen. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué tan vinculante es la actividad o la guerra arancelaria de Estados Unidos con potencias como China en la situación de la tasa del dólar en este país? Mira, la proyección es a que el dólar se va a depreciar, porque a Donald Trump realmente la idea de un dólar fuerte no le gusta mucho. Un dólar débil, lo que hace es que dinamiza más la economía norteamericana. Por eso ustedes han visto que se ha hablado mucho de que Donald Trump quiere cambiar al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos para que baje la tasa de cambio, para que baje la tasa de interés, la tasa de política monetaria. Y eso es devaluar el dólar. O sea que no se encuentren raro que el año que viene, cuando se cambie el presidente de la Reserva Federal, el peso dominicano se aprecie con relación al dólar, y ya nosotros estamos viendo evidencia de eso, porque todos los días los indicadores financieros en Estados Unidos están cerrando en máximos históricos. O sea que la gente entiende que la cosa se va a poner buena. Tú sabes que Elvis tiene la particularidad de que va a varios podcasts y siempre menciona de que si tú gastas un cierto tipo de dinero, tú tienes que tener el triple de lo que tú gastas. No, Elvis tiene que volver para acá. Yo lo voy a amarrar por un brazo para que le dediquemos un programa completo, porque yo también he visto algunos de sus contenidos en donde habla sobre asesoría financiera, que yo creo que bastante hacen falta en este momento y siempre. La sociedad dominicana no tiene educación financiera, y bueno, en momentos tan coyunturales como este hace muchísimo más falta esta educación. Gracias, Elvis, por estar con nosotros. Yo encantado, gracias por la invitación, de verdad que sí. Señor José Miguel, hasta el próximo sábado, si Dios quiere. A ustedes, señores, las gracias por la sintonía, también valiosa sintonía. Pasen buen fin de semana, dice José Miguel. Tómelo con prudencia. Tómese el polvo de la paz. Café y paz.